Bien, y continuamos entonces aquí en Esquina de América por la 92.1 Radio Megafón de la Universidad Nacional de Lanús. Y como habíamos comentado al inicio de este programa, hoy vamos a estar conversando sobre Centroamérica y lo vamos a hacer en una especie de introducción a un ciclo de programas que vamos a hacer sobre los distintos países de la subregión. Para conversar entonces en este sentido más amplio sobre todo el istmo centroamericano, invitamos a Alex Segovia, quien es presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social, es doctor en economía, también fue secretario técnico de la presidencia de El Salvador entre el 2009 y el 2014, ha sido docente del doctorado en Ciencias Sociales por la Flaxo y también director de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas. Alex Segovia también tiene una amplia experiencia como consultor económico y de política pública para diversas organizaciones internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Internacional Alemana y la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo, entre otras. Y es autor de varios libros, artículos y estudios, entre los que destacan Integración Real y Grupos de Poder Económico en América Central, Implicaciones para el Desarrollo y la Democracia de la Región, Modernización empresarial en Guatemala, Cambio real o cambio de discurso, Transformación estructural y reforma económica en El Salvador, Centroamérica después del café, el fin del modelo agroexportador tradicional y el surgimiento de un nuevo modelo económico. Una de sus publicaciones más recientes es el libro Economía y Poder, recomposición de las élites económicas salvadoreñas. Así que le damos la bienvenida a Alex. Buen día, ¿cómo estás? No, buenos días, muchas gracias y un gusto saludar a Argentina y a Sudamérica, que es muy raro desde Centroamérica. Gracias por la invitación. No, a vos por atendernos, Alex. Bueno, para hablar entonces un poco así de Centroamérica, a veces mucha gente, como hemos señalado al principio del programa, se imagina un lugar como el Caribe, algunas playas, el calor, ¿no? Y en algunos casos también eh, se nombra el tema de la violencia, de las pandillas, de las maras, ¿no? O, por ejemplo, hace algunos años también el tema de las caravanas de migrantes que iban desde Centroamérica hacia Estados Unidos también llamó un poco la atención de los medios en general. Pero bueno, es difícil escuchar sobre Centroamérica. Acá, como vos decías, en América del Sur se conoce poco. Si uno quiere alguien que conozca un poco más o que tenga alguna relación con la región, puede recordar entre el panteón de los próceres latinoamericanos a Augusto César Sandino de Nicaragua o a Monseñor Romero de El Salvador, ¿verdad? Pero poco se sabe en concreto de sus sociedades, de su historia, de sus problemáticas actuales, ¿no? Entonces pareciera como que Centroamérica está escindida, ¿no? En temas identitarios, a veces de la noción de América Latina. Pero bueno, para conocer un poco más, y quisiéramos que tal vez nos pudieras caracterizar a la sociedad centroamericana hoy en día, o si se puede hablar de una sociedad o de sociedades centroamericanas. Alex. Gracias por esta introducción. Bueno, Centroamérica es eso que ha dicho, pero es mucho más que eso. Es decir, y en los últimos, diremos, 40 años, Centroamérica, al igual que el resto de América Latina, ha sufrido grandes transformaciones. Lo importante, creo yo, es que en estos 40 años, pese a todos los cambios, ya hablaremos de ellos seguramente, Centroamérica sigue, en mi opinión, siendo estigmatizada o más bien sigue bajo la influencia de dos grandes factores que en Sudamérica, por ejemplo, pesan, pero no pesan tanto como en la región. Y yo creo que eso hace la diferencia. Uno es la cercanía y la influencia de Estados Unidos. Sabemos que históricamente, inclusive se le llamó y se le sigue llamando a veces el patio trasero de Estados Unidos. Y eso tiene que ver con la historia política, con la cercanía con Estados Unidos. De hecho, México y Centroamérica pertenecen al ámbito de esfera de Estados Unidos. Y eso hace una diferencia importante con el sur. Por todo lo que ha ocurrido históricamente, intervenciones de cultura, ya vamos a ver, etc. El otro gran tema es que Centroamérica
son economías pequeñas, abiertas, ¿no? Multiétnicas, donde en realidad en términos de peso económico y político es mucho menor que el que han tenido otras regiones de América Latina, las grandes economías. En ese sentido, nosotros siempre, para decirlo francamente, siempre a nivel conceptual, teórico, de análisis, Centroamérica siempre ha sido, en los grandes debates de América Latina, ha sido marginada, eh, porque claro, en términos de riqueza, de tamaño, no tenemos la influencia que tienen otras regiones. Pero, dicho esto, hay que decir que la historia de Centroamérica ha ayudado y ha enriquecido la historia de América Latina. Tú ya mencionabas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una frase, ¿no? Desgraciadamente, Centroamérica se pone de moda casi siempre por las malas noticias. En los 80, Centroamérica fue la gran noticia mundial, ¿no? Las guerras, el conflicto, El Salvador, la guerra civil, toda Centroamérica. Entonces, así éramos páginas portadas en todo el mundo y durante toda una década, por la escala del conflicto, Centroamérica tuvo mucha atención mundial. Eso pasó después de la firma de los acuerdos de paz. Una vez que se estabilizó la región, que comenzaron a jugar procesos democráticos, etcétera, ya perdió importancia hasta que nuevamente en las últimas décadas la región comenzó a tener relevancia por otra mala noticia, y es por el tema de la violencia social, de la delincuencia y sobre todo por el tema de las maras. Y vinculado con eso, con el tema de las migraciones. A tal punto, y de hecho nosotros estamos llevando a cabo ahora una investigación sobre una nueva narrativa sobre Centroamérica, a tal punto que ahora estamos en una situación muy paradójica. Las grandes narrativas sobre Centroamérica en los últimos 40 años han perdido vigencia. La narrativa de economías agrícolas, sociedades rurales, gobiernos antidemocráticos, dictatoriales, militares, ¿no? Con élites absolutamente conservadoras vinculadas a la tierra. Esa lectura prevalece en ciertos sectores de izquierda, intelectuales, progresistas. Pero está la otra lectura, que es la lectura de la derecha, del neoliberalismo, ¿no? La lectura de que Centroamérica es una región abierta al mundo, es unas economías transnacionales, etcétera, etcétera, donde priva la economía de mercado y el Estado de Derecho. Entre ambas narrativas, obviamente, está una zona gris, que es lo que ojalá podamos hablar ahora. Centroamérica es una subregión de América Latina con una historia común, ¿no? De lenguaje, de cultura, inclusive política, con la independencia, pero con unos grandes matices de diferencia con el resto de América Latina. Y eso es lo bueno. América Latina es una región diversa, y dentro de América Latina, Centroamérica es una región diversa. Y aquí me adelanto, es decir, y no somos homogéneos. De hecho, todos los estudios plantean que en los últimos 40 años, dentro de Centroamérica, en lugar de parecernos más, nos parecemos menos. Nos parecemos menos por los grandes cambios económicos, sociales, estructurales que han habido, que me imagino que vamos a hablar. Y en esto te contesto brevemente. No es una sociedad centroamericana. Son sociedades centroamericanas diversas, cada una con sus activos, cada uno con sus problemas, multiétnicas, el caso de Guatemala, etcétera, y que cada una dentro de la especificidad tiene su historia propia, ¿no? Pero que tenemos la gran desventaja de que compartimos un área geoestratégica que nos marca como una región muy influenciable y muy dependiente a nivel externo. Y otro gran cambio es que somos sociedades transnacionales, que eso es una cosa muy diferente, no diferente, pero digo, un matiz con Sudamérica. Las sociedades centroamericanas, por las migraciones, por las remesas, por el flujo brutal de gente que se va cada día para Estados Unidos, básicamente. En El Salvador, por ejemplo,
Fuera de El Salvador vive el 20% de la población. La economía se sustenta mucho en las remesas que envían los centroamericanos viviendo en Estados Unidos. Pero no solo es un tema económico, es un tema cultural. Son sociedades que ya no se piensan a sí mismas en su espacio, sino que la visión del mundo es una visión transnacional. Claro, una visión transnacional en función de la imagen y semejanza de Estados Unidos, que ese es un problema grave que tenemos también. Pero hay que decirlo, este es un cambio histórico que tiene unas implicaciones políticas sociales de largo plazo que todavía estamos entendiendo. Buenos días, Alex. Magalí Gómez te saluda. Recién estaba justamente, ¿no?, comentando, caracterizando a las sociedades centroamericanas con sus matices, ¿no? Mencionabas que hay matices en relación a otros países de América Latina. Estabas conversando sobre las grandes transformaciones que se fueron dando en estas últimas décadas. Y en ese sentido, bueno, ¿no?, también en esta misma línea que comentaba Carlos hace un ratito, digamos, ¿no?, que hay bastante desconocimiento aquí en el sur respecto de los escenarios políticos también que se dan en Centroamérica, que también, como estabas mencionando, seguramente tiene muchos matices con una gran dependencia de los Estados Unidos, una cultura neoliberal muy impregnada, digamos, en materia de la dirigencia política, pero en ese sentido, por eso te queríamos consultar, que nos hagas, digamos, un mapa, un escenario de la cuestión política, ¿no? Quizás en los últimos tiempos lo que más se conoció fue la figura de Bukele, ¿no?, el actual presidente de El Salvador, porque tiene unas características bastante particulares, utiliza las redes sociales, los medios de comunicación, tiene una comunicación política construida que ha llegado aquí, digamos, al sur con sus particularidades, pero quizás de otros mandatarios, de otros presidentes, no se sabe mucho, así que, bueno, te invitamos a que nos compartas una mirada al respecto. Te agradezco, la pregunta es fundamental. Vamos a ver, después de las guerras, en los 80, vino todo el proceso que se llama la fase posbélica, ¿no?, que se da a partir de la firma de acuerdos de paz en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador. Y la región centroamericana entra por primera vez en la historia, subrayo, en la historia desde la independencia, a un proceso donde las democracias formales, electorales, por fin comienzan a funcionar. Esto es un tema histórico muy relevante. Es decir, aquí hayamos tenido dictaduras, gobiernos autodemocráticos, militares, pero con la excepción de Costa Rica y Honduras en algunos casos, el resto básicamente teníamos tiranías, no teníamos democracia. Pero eso, después de la guerra, ese es el gran activo, el gran logro después de la guerra es la estabilidad política en la que entra la región y la vigencia de regímenes democráticos y de democracias electorales. Eso es, y en ese sentido, al igual que en todos lados, hay de todo. Y porque la democracia tiene que ver no solo con elecciones, tiene que ver con el tipo de Estado que existe, con el tipo de la institucionalidad que existe, con la cultura democrática que existe. Y ahí, obviamente, en Centroamérica tenemos de todo. Tenemos desde las sociedades más conservadora y con una élite política muy complicada, como es Guatemala, ¿no?, hasta Costa Rica, que tiene una democracia reconocida a nivel mundial, etcétera, etcétera, pasando por El Salvador, que tiene una de las élites económicas más agresivas, más modernizantes en términos económicos, pero y con una guerrilla la más exitosa de América Latina, que logró hacer la guerra y logró abrir el espacio político, hasta, bueno, siempre Honduras y Nicaragua, que históricamente, y aquí viene el factor externo, Honduras y Nicaragua siempre han sido diferentes del resto, desde después de la independencia, básicamente por la tardanza que tuvo el capitalismo en afianzarse y por la tardancia y la debilidad del Estado, que tiene que ver con la intervención directa de Estados Unidos en esos dos países en el siglo XX. Entonces, como ven, ahí mismo estamos, en una sola región estamos viendo distintos matices. Pero bueno, tu pregunta es, hoy existe democracia formal, es un logro, pero, y este pero es importante y ya vamos entrando a la coyuntura, desde los últimos 5 años en Centroamérica
se está dando lo que hemos visto en otras regiones, incluido en Estados Unidos. Lo que aquí hemos llamado, se está dando un peligroso retroceso democrático. Todo lo que se había logrado en los 90 del siglo pasado, en la primera década, se comienza a erosionar la democracia. Se comienza, y eso tiene que ver, obviamente, esta es una tendencia mundial, con los populismos, con las autocracias, con los proyectos exportados de cómo se entiende y se analiza el poder. Pero en la práctica hoy, Guatemala, por ejemplo, y Honduras, están en un franco retroceso democrático. Y eso sí es una mala noticia, porque ahí la comunidad internacional, todo el mundo invirtió, la región con muertos, con tanto sufrimiento, y ahora vamos en retroceso nuevamente, con una tendencia al autoritarismo, ¿no? A no respetar las reglas del juego, ¿no? Y eso en la parte económica está siendo acompañado de un deterioro de las condiciones de vida, ¿no? Ahora por la pandemia mucho más, que tiene que ver en que estamos en un proceso entonces, si vos querés, de retroceso democrático y obviamente en el tema económico-social en un proceso también de retroceso social. Y ahora en Centroamérica lo que más falta es la democracia. Hoy estamos añorando la democracia que tuvimos en los 90, en el primer siglo. Es decir, donde se respetaban las reglas del juego, la división entre poderes, los militares estaban en los cuarteles. Había, democracia restringida si se quiere, pero había libertad de expresión. Hoy todo eso estamos, dependiendo de los países, en serio riesgo de perderlo. Desde Nicaragua, que obviamente hay un régimen dictatorial, hasta Honduras y Guatemala, que tienen serios problemas democráticos, ¿no? Donde las Fuerzas Armadas y los grupos paralelos de poder hacen de la suya. El Salvador ahora, que habíamos tenido después del acuerdo de paz y la guerra mucho avance, estamos también en un proceso de deterioro democrático y por lo tanto este es uno de los grandes. Al final, Centroamérica, al igual que el resto de América Latina, no ha sido capaz históricamente de resolver los dos grandes temas que desde la independencia nos tienen complicados. Y ahora, y en esos dos grandes temas, ¿y cuáles son esos dos grandes temas? El tema de la democracia y el tema del desarrollo social. Esos han sido, son y van a ser en los próximos años los grandes temas que nunca hemos podido resolverlos de manera satisfactoria. Alex, bueno, un poco con este panorama que nos has venido planteando, ¿no? Sobre lo político y sobre los cambios que la sociedad centroamericana ha venido teniendo en estos últimos 40 años, básicamente desde el tránsito a la democracia, como bien has señalado. Nos has dado algunas respuestas en torno al siguiente tema que te queremos plantear, que es que América del Sur, en términos amplios, durante los albores del siglo XXI, inició un proceso precisamente de esto, de profundización de la democracia, ¿no? Es decir, implementando modelos que buscaban ir más allá de la mera implementación de los procesos electorales, de la representación parlamentaria como mecanismo, ¿no? de un poco político de alcanzar consensos dentro de la sociedad para avanzar sobre modelos más participativos, que en algunos lugares han sido calificados de populismo, si uno quiere, pero que se comprenden también como esto, ¿no? Como verdaderas momentos de inclusión social, no solo en la delegación del poder, sino también en la participación directa
de grandes mayorías en la conformación de políticas públicas, en esto, ¿no? En determinar un poco el rumbo que los países se estaban dando a sí mismos. Venezuela, Argentina, Brasil con el PT, Bolivia o Ecuador son algunos de esos ejemplos. También está Paraguay. En el caso centroamericano, hubo un intento por parte de Manuel Zelaya en Honduras, y por eso digo que ya nos has dado algunas respuestas, ¿no? Que terminó en un golpe de Estado en el 2009, y también hubo en algún momento, en alguna medida, yo recuerdo, porque yo estaba viviendo en Venezuela en ese entonces, un acercamiento del gobierno de Álvaro Colón, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el ALBA, ¿no? Con el proyecto de Venezuela y América del Sur de conformar una región alternativa a los proyectos de libre comercio norteamericanos. ¿Cómo fue esta relación o qué es lo que impidió realmente que Centroamérica se sumara a esta ola a principios de este siglo? Bueno, hubo también, eso tiene que ver con, como bien lo ha dicho, con la era cuando el péndulo se movió y en América Latina y en Centroamérica llegaron gobiernos de izquierda al poder, ¿no? En Guatemala, Álvaro Colón, en El Salvador, Mauricio Funes, después dos gobiernos del frente, de izquierda, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, aquí vienen los matices y las diferencias. Es decir, Centroamérica, a diferencia de América del Sur en algunos casos, aquí históricamente siempre el cambio social fue planteado de manera extrema siempre, ¿no? Fue planteado en términos nunca, por lo menos hasta los 80, hasta las guerras, siempre fue planteado en términos de revolución, no de cambio gradual, ¿no? O sea, aquí las guerrillas, los movimientos sociales hasta los 80 no peleaban por un gradualismo. O sea, no peleaban por un progresismo. Aquí se peleaba por una revolución, dado porque se suponía de que aquí las estructuras económicas, políticas injustas y lo único que podía cambiar esto es una revolución. Bueno, la revolución, como dijo Alberto Torres Rivas, el gran sociólogo centroamericano, en Centroamérica la revolución fracasó. Fracasó absolutamente. Y después de esa época ha venido todo el problema del gradualismo del cambio. Porque una vez que metes la democracia formal, por definición, el cambio tiene que ser gradual. En una democracia no puede haber revolución, lo que hay es cambio gradual, por definición. En Centroamérica es lo que ha estado pasando. O sea, cuando las izquierdas, el progresismo aceptó las reglas del juego de la democracia, aceptó el cambio gradual, aceptó renunciar al concepto revolucionario, por lo menos en el discurso, porque en la práctica muchos siguen pensando en eso. Entonces, ¿qué pasó en Centroamérica? Gobiernos de izquierda que cometieron los errores de la izquierda en muchos lados, con una crisis de un proyecto ideológico, pero la derecha también. Entonces ahora tenés que en Centroamérica, que es uno de los grandes temas, ha ocurrido una cosa que no había ocurrido en 40 años o en más. Por primera vez en la región no existe un proyecto de cambio social viable, coherente, pragmático, ni por la derecha ni por la izquierda. Y por cierto, alguien me decía, pero eso está pasando en Europa y en Estados Unidos y en todos lados. Efectivamente, tenemos una crisis de proyectos políticos de cambio social. En Centroamérica eso estamos teniendo. Y eso está dando lugar al surgimiento de proyectos individuales, proyectos populistas, proyectos caudillistas, porque los proyectos de cambio social alrededor de sujetos sociales, de proyectos, de partidos políticos, simplemente desaparecieron en la región. Y esto es válido inclusive para Costa Rica. Yo acabo de terminar el año pasado una investigación sobre las élites costarricenses, los entrevisté a muchos de ellos y es claro que también en Costa Rica no hay claridad sobre cuál es el proyecto, el futuro de Costa Rica en lo que falta del siglo. Entonces,
Tenemos una situación complicada. Insisto, esto no es solo de Centroamérica, es de la región, donde los grandes problemas continúan, están ahí. La necesidad del cambio social es hoy más urgente que nunca. Se necesita hacer un cambio social, un cambio político, profundizar la democracia participativa, como bien se ha dicho. Pero hoy existe una falta de un proyecto que lo viabilice, tomando en cuenta la nueva situación de globalización. Y esto para Centroamérica es clave. La Centroamérica que está en la cabeza de mucha gente, la agraria, la Centroamérica rural, esa ya no existe. Lo que existe es una economías integradas totalmente a la economía mundial, ¿no? Son economías de servicio, urbanas, transnacionales. Obviamente, y sobre eso están los grandes problemas, los desempleo, desigualdades, pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre eso hay que montar democracia. Entonces, el reto de Centroamérica, yo insisto, es, bueno, ¿cómo vamos a compatibilizar hacia el futuro, ¿no?, una democracia real, participativa, con un sistema, con un tipo de capitalismo excluyente? Ese es el gran tema de fondo, ¿no? En Centroamérica nunca se ha podido, con la excepción de Costa Rica, que Costa Rica es el único país de Centroamérica y de los pocos en América Latina que ha podido conciliar democracia con desarrollo social. El resto de Centroamérica no lo ha podido y ahora ese sigue siendo el reto fundamental en los próximos años, que ahora va a ser mucho más complicado debido al deterioro democrático y debido al efecto de esta crisis mundial que apenas comienza. Seguimos en Esquina América, estamos entrevistando a Alexander Segovia, que es doctor en economía, es especialista de Centroamérica y bueno, justamente con él estamos haciendo un panorama general por los diferentes aspectos que tienen que ver con la región centroamericana. Alexander, bueno, recién estabas mencionando, digamos, ¿no?, esta cuestión de las economías transnacionales. Antes planteabas que Estados Unidos, digamos, por su cercanía, siempre ha tomado a Centroamérica como su patio trasero, y hoy estamos asistiendo a un momento en donde se están cuestionando, digamos, ¿no?, o se está analizando esta multipolaridad, ¿no? China y Estados Unidos como dos potencias muy fuertes que están disputando en diferentes regiones del mundo, y particularmente lo que te queríamos consultar es qué está pasando en Centroamérica respecto de esta disputa, ¿no? Porque obviamente que la influencia de los Estados Unidos, sobre todo en esta región, es muy fuerte, digamos, ¿no? No deja de estar ahí, pero también es verdad que China viene avanzando, ¿sí? Hoy por hoy se constituye como el socio comercial principal, al menos en los países de América del Sur, y bueno, ¿no?, también a raíz de esto se dan estas disputas, ¿no? Y algunos análisis plantean que esta es una oportunidad para los países de América Latina y del Caribe para generar algún tipo de negociación. Después hay otras lecturas también. Vos, desde tu lugar, desde tu análisis y tu conocimiento, ¿qué opinás respecto de esta disputa y cómo se está dando actualmente en Centroamérica? Vamos a ver, hay que analizar la dimensión política y la dimensión económica de esa relación. En términos económicos, los empresarios centroamericanos están felices con China. Están haciendo negocios, están allá, tienen sus fábricas ahora, les sale más barato y por lo tanto ahí no hay una discusión ideológica. Los empresarios se basan en intereses económicos y en ese sentido la relación con China en términos empresariales es muy buena, ¿no? Ahí no tienen problemas los empresarios. El problema es político, es otro tema. Y ahí sí, obviamente, pero ahí también lo que ha demostrado en los últimos años Centroamérica, y hay que decirlo, estos son los espacios de negociación que se abren a nivel internacional, ha demostrado mucho pragmatismo. ¿En qué sentido? No es casualidad que si incluimos a Panamá, 3 países de Centroamérica tienen tratados de libre comercio con China, han abierto relaciones diplomáticas con China. ¿A cambio de qué? China exigía que tenías que suspender tus relaciones con Taiwán. Hasta antes, obviamente, El Salvador, Costa Rica, Panamá tenían relaciones con Taiwán. Pero si tenés relaciones con Taiwán, no puedes tener relaciones con China.
Entonces, ¿qué hizo Costa Rica, El Salvador y Panamá? Suspendieron sus relaciones diplomáticas con Taiwán y privilegiaron con China. Esto es pragmatismo. Esto es pragmatismo y es bueno. Es bueno. Ahora, ahora, esto ha creado efectivamente roces con Estados Unidos. De hecho, hubo una ofensiva diplomática de Estados Unidos para presionar a Centroamérica que no firmara con China, que no se fuera con China. Y sin embargo, se fueron con China. Entonces, es interesante porque obviamente esta relación de Centroamérica con China política dependerá mucho de cuál vaya el rumbo político de Estados Unidos. Obviamente, ¿no? Para Estados Unidos, para el gobierno particularmente de Donald Trump, la relación de Centroamérica con China le molesta muchísimo, políticamente hablando. En ese sentido, pero los países se han mantenido y ahora, ahora, esa relación política se ha traducido en beneficio para Centroamérica. Hasta ahora, la respuesta es no se ha traducido. Es decir, seguimos exportando de China mucho, nos de allá para acá, pero no exportamos nosotros para allá. Las balanzas comerciales son absolutamente deficitarias, etcétera, etcétera. El impacto en la estructura industrial de Centroamérica puede ser muy negativo. No puedes competir con los productos de China. Es decir, hay implicaciones estructurales de mediano plazo. Pero políticamente, hay que decirlo, creo que ahí Centroamérica en ese aspecto se ha manejado bien a nivel de diplomacia internacional, con un pragmatismo muy grande. Y hay que decirlo, comenzó Costa Rica con esto, ¿no? Siguió Panamá y luego siguió El Salvador, con un gobierno de izquierda, pero el actual gobierno de Nayib Bukele ha dicho no, seguimos con la relación con China. Como ustedes ven, aquí hay mucho pragmatismo político a la hora de tomar decisiones de ese nivel. Alex, bueno, un poco queremos también no dejar pasar la oportunidad de esta conversación con vos para abordar el tema de la integración, ¿no? Siendo un programa del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, pues es uno de el foco central de nuestros estudios, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, quisiera que nos contaras algo, ¿no? Del sistema de integración centroamericano que tiene mucho tiempo ya, es uno de los de los mecanismos más viejos de integración. Y bueno, quisiera que nos comentaras un poco cuáles son sus líneas principales, a quién beneficia, ¿no? Si implica un modelo exitoso de integración o si se puede esperar más de él. Bueno, como todo, ¿no? Depende de dónde se vea. Pero hay hechos fácticos, ¿no? Que es importante verlo. Uno es el proceso de integración más viejo y más exitoso de América Latina. En Sudamérica esto se subestima y no se conoce. El proyecto de integracionista de Centroamérica desde 1960 es un proyecto tardío, porque en Sudamérica comenzó en los años 30 la industrialización. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en Centroamérica fue hasta los 60. Es el proyecto de integración más tardío, pero es el que más ha durado y es el que más éxitos en términos comerciales ha tenido. Subrayo, en términos comerciales. Digo, el mercado común centroamericano no solo logró impulsar un proceso de industrialización muy limitado, con todas sus fallas, pero lo que sí es cierto es que se ha convertido en uno de los principales instrumentos de comercio y de crecimiento para Centroamérica en las últimas décadas, aún en la época de guerra. El principal socio de Centroamérica comercial es Estados Unidos. El segundo socio más importante es la misma Centroamérica. O sea que Centroamérica sin el mercado común simplemente estaría mucho más complicado de lo que ya está. Estamos hablando en términos comerciales, digamos, de comercio. Ahora, ¿eso significa que sea lo mejor y que haya actuado? No, tiene muchísimos problemas. De hecho, políticamente, la integración centroamericana en estos momentos está pasando por su peor época, desde los 80. ¿Por qué?
porque recuerden, el proyecto de integración al final de cuentas es un proyecto político. Esa fue la filosofía de la integración en toda América Latina. Es un proyecto político que va más allá de lo comercial, de lo económico. Desgraciadamente en Centroamérica, por la dimensión empresarial, por la influencia de los empresarios externos e internos, siempre se le ha dado prioridad a la parte comercial y económica. Y se han descuidado otras áreas que son fundamentales, como la social. Uno de los grandes errores que no se han distribuido las cargas, los costos de manera igual entre los países, sino que los beneficios en algunos países, los costos de manera desigual. Entonces, el abandono de lo social, por supuesto, ahora el tema medioambiental, todo esto son temas que están pendientes, digamos. Pero políticamente ha habido siempre consenso de que es buena idea y de que la integración es una apuesta, es parte de la naturaleza de Centroamérica. Eso se ha perdido políticamente en los últimos años. Y tiene que ver por influencia de la globalización y el neoliberalismo, que nos obligaron a abrirnos de manera individual sin tomar en cuenta los impactos en la integración. Cada país negoció por sí mismo la apertura, los tratados de libre comercio, y eso ha erosionado el tema de integración. Pero también políticamente, porque antes, cuando habían gobiernos militares o de derecha, los gobiernos tenían una misma visión política de Centroamérica. Pero después, con la apertura democrática y ahora, existe una diversidad de gobiernos que no piensan igual en la región, con distintas apuestas políticas e ideológicas. Y eso ha afectado lo que cada uno entiende por la integración centroamericana. Si a eso le sumamos los problemas políticos, en los últimos años, la máxima instancia de la integración centroamericana, que es la reunión cada 6 meses de los presidentes, las cumbres presidenciales, en los últimos tiempos ya los presidentes ni siquiera están llegando. Y no están llegando ni siquiera porque no se hablan entre ellos. Están desde problemas personales hasta problemas ideológicos. Entonces, políticamente, insisto, la integración está pasando por un mal momento. Pero económicamente y comercialmente, la integración es uno de los pilares económicos de esta región. Entonces, ahí tenemos una contradicción. El próximo año, por cierto, se cumplen 60 años del proceso de integración y 200 años de la independencia. Se están preparando estudios y relanzamientos de la integración. Y yo sí creo que en cualquier visión de futuro, nos guste o no, Centroamérica, ningún país de Centroamérica puede pensarse solo si no es en el marco regional. Otra gran diferencia con Sudamérica. Donde con Sudamérica, por ser grande, los países creen que pueden salir solos y arreglárselas solos. Aquí también en Centroamérica. Pero la práctica ha demostrado que eso no es posible. Sí, Alex, bueno, justamente, nada, me hacías reflexionar respecto de lo que fue la UNASUR aquí en Sudamérica, ¿no? Que en realidad fue un intento de concertación política en estos sentidos que vos estabas mencionando, digamos, también en Sudamérica hay diferentes mecanismos de integración comercial, el Mercosur obviamente como el mayor exponente de esto. La UNASUR fue este intento de, bueno, países con diferentes signos ideológicos, pero reunidos en un solo espacio, al menos para coordinar algún tipo de políticas. Pero bueno, hoy también está bastante venida menos, ¿no? Y también muy debilitada ese espacio. Entonces es un momento, yo creo, también a nivel latinoamericano en general, en donde los diferentes esfuerzos de integración política, como vos estabas mencionando, están en retroceso, ¿no? Y eso me parece que está caracterizando este momento histórico, al menos. En ese sentido, sí. Yo creo que hay un buen momento político para la integración, y si no es por convicción, hay que hacerlo por necesidad. O sea, claro. En política la gente actúa, casi nunca actúa por convicción, sino que por necesidad. Y ahora, yo tengo clarísimo que el impacto de esta crisis de la pandemia va a cambiar el mundo, va a cambiar el tipo de globalización. Los países viene un cambio en el tipo de globalización, donde ahí creo que hay un gran chance para América Latina y en general, si esta vez toma en serio el tema de la integración.
¿no? Antes de irse cada uno a abrirse al mundo bajo una visión ideológica absolutamente ingenua, creo yo que ahora es tiempo de decir, no, primero nosotros tenemos que fortalecernos como región y como región enfrentar lo que viene, que lo que viene es un cambio radical y difícil para todo el mundo. Ello es el tiempo y yo creo que hay que aprovecharlo. Pero eso supone ser más pragmático y supone actuar en función de los intereses de los países y de la región y no de los intereses extranjeros, que es otro de los grandes temas que tenemos en América Latina, ¿no? Las modas. Siempre asumimos las modas sin cuestionarlas, sin digerirlas adecuadamente, y eso nos lleva, históricamente nos ha llevado a muchos problemas. Alex, la próxima pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con la presencia de México también para la región centroamericana, ¿no? Estábamos hablando, bueno, un poco de China, un poco de Estados Unidos, pero también México, digamos, por su peso específico, también es interesante poder pensar cómo se vincula con el resto de los países, con los países de Centroamérica, y principalmente si hubo algún tipo de cambio, de modificación a raíz de la presencia de López Obrador como presidente, ¿no? Tanto como vos estás haciendo estos análisis desde una mirada económica, pero también desde una mirada política. Ok, gracias. Es una buena pregunta. Y desgraciadamente la respuesta no es la que quisiera dar. ¿En qué sentido? Con la llegada de López Obrador, en Centroamérica había mucha expectativa de que México iba a volver a lo que fue en los 80 históricamente en la región, un referente y un contrapeso con Estados Unidos para la región, que iba a tomar el liderazgo en América Latina, iba a tomar el liderazgo en Centroamérica para montar un frente político con respecto al mundo y con respecto a Estados Unidos. En ese sentido, nos ha decepcionado totalmente la administración de López Obrador, porque ni se ha convertido, ni ha retomado el liderazgo que Centroamérica siempre le reconoció a México, ni lo ha tomado, sino que, al contrario, se ha sumado a la política de Estados Unidos, la ha endosado la política de migraciones hacia Centroamérica, lo cual es, en nuestra opinión, un absoluto error. Pero claro, lo hace por sus intereses y no vamos a juzgar cuáles son las razones de México. Estamos jugando como vemos desde Centroamérica. Y desde Centroamérica extrañamos a un México con autonomía, con liderazgo, que dé las peleas por Centroamérica, que dé las peleas por América Latina. Ese México simplemente lo seguimos esperando. Y es una tragedia realmente, es una tragedia porque eso tiene costos, va a tener costos para México, costos para el gobierno y costos para la región, porque México es un jugador importante, pero por razones domésticas simplemente no quiere tomar ese rol que se le pide desde Centroamérica y desde América Latina. Ahora, en términos económicos, de nuevo, México hoy más que nunca está presente en Centroamérica con sus empresas multilatinas y transnacionales. Es decir, uno de los grandes cambios económicos de Centroamérica es que acá los grandes agentes económicos son dos. Las economías están tomadas por dos actores. Las empresas multilaterales, incluidas las multilatinas, sobre todo de México y de Colombia, que se han venido a disputar el mercado centroamericano, y por los grupos económicos centroamericanos diversificados, ¿no? En ese sentido se parece bastante. Ahorita estoy terminando un artículo, por cierto, sobre qué tipo de capitalismo hay en Guatemala, utilizando la teoría de las variedades del capitalismo. Independientemente de eso, lo que quiero decir es que en ese sentido Centroamérica se parece al resto de América Latina. Las economías de servicios controladas por grandes grupos económicos familiares, controladas por multinacionales. Pero hasta ahí termina la similitud. De ahí para allá comienzan a ver las diferencias que tienen que ver con tamaño, con influencias, con factores, con historia. Pero nuevamente México políticamente no ha habido cambio, al contrario, creemos que hay un retroceso en términos de relaciones políticas. Y seguimos esperando que en algún momento México se convierta en lo que fue históricamente un actor relevante, influyente en América Latina y en Centroamérica.
Bien, estamos conversando con Alex Segovia, doctora en Economía y especialista en Centroamérica, y hemos hasta aquí realizado un panorama bastante interesante y que nos aporta a nosotros como centro de estudios y seguramente a las audiencias que nos están escuchando una visión diferente, concreta sobre lo que es Centroamérica y su devenir en lo político, en lo económico. Y un poco antes de ir cerrando, tenemos unas preguntas más y una tiene que ver con eso, ¿no? Con los riesgos que amenazan el devenir de las sociedades centroamericanas o de las sociedades de centroamericanas en adelante. Por supuesto, vamos a dejar como para una última pregunta después de esta, el tema de la pandemia, por supuesto, ¿no? Que hoy es un factor que no podemos desechar. Y bueno, pero antes de entrar al tema de lo de la pandemia, preguntarte sobre esto, ¿no? Los desafíos y los riesgos que la región centroamericana tiene en este momento, Alex. Bueno, tiene desafíos comunes como el resto de América Latina, ¿no? El desafío de cómo va a enfrentar la crisis que se viene, ¿no? La crisis económica, la crisis social, la crisis humanitaria, esos son desafíos comunes. Ya en la última pregunta ahondaré en eso. Pero Centroamérica como tal también tiene el desafío, al igual que el resto de América Latina, de recuperar y de profundizar la democracia. Digo, la democracia, el deterioro democrático no solo se está dando en Centroamérica, se está dando en toda América Latina y en los países desarrollados y en Estados Unidos. O sea, este deterioro de la democracia quizás es un fenómeno mundial ya. Y esto sí es nuevo y es peligroso. Para una región como Centroamérica, que la excepción en la historia ha sido tener democracia, es un tema grande. Pero para el resto del mundo también debería ser una preocupación para Sudamérica. Entonces, porque si no hay, al final, en Centroamérica este tema ha sido, al final las guerras en Centroamérica, los problemas sociales, tienen una base económica, obviamente una base social, pero no es eso lo que explica las guerras en Centroamérica, ni la paz. Lo que explica el factor fundamental, como lo dijeron los que firmaron la paz en Centroamérica, lo que le dio origen a los conflictos en Centroamérica no fue la pobreza, no fue la desigualdad, fue la existencia de regímenes políticos totalmente cerrados que impedían el acceso al poder de sectores subalternos. Ese fue, y claro, son sistemas cerrados, autoritarios, que al final simplemente estallaron. Eso se intentó corregir y se corrigió después de la época, en la época posbélica. Hoy se está cerrando nuevamente. Estamos nuevamente cayendo en el error histórico de exclusión política, ¿no? De enemizar a todos los adversarios, de ser intolerantes con todo el mundo, de no respetar las libertades fundamentales, la libertad de expresión. Si seguimos ese camino, obviamente es que no hemos entendido la historia. Ahí sí vamos a entrar en problemas serios. Por eso yo sostengo que en este momento el gran desafío de Centroamérica y de América Latina no es económico. Yo estudié, afortunadamente, en Inglaterra, en Oxford y en Londres, y un profesor de economía política nos decía, ustedes como economistas, cuando crean que la economía no da más, cuando creen que ya no hay nada que hacer, recurran a la política. Ahí se resuelven los problemas. Pues efectivamente así es. Ahora en Centroamérica y en América Latina es tiempo de recurrir a la política, entendida, no a la política partidaria, sino a la política de la polis, de todos, para buscar soluciones, para encontrar la gobernabilidad democrática y la estabilidad social y política en estas regiones. Ese es el gran reto que se da en un contexto internacional complicado, donde la ética, la moral, la política no está en su mejor momento, donde la propaganda, donde los autoritarismos, donde las visiones inclusive mesiánicas se están apoderando del mundo. Pero bueno, contra eso tenemos que luchar todos los que creemos en la democracia de todos.
Bueno, justamente recién adelantabas un poco con respecto a la pandemia. Bueno, vos has escrito y has participado de varios foros, estás participando del debate público respecto de los desafíos que se vienen para Centroamérica sobre la pandemia y la pospandemia, ¿no? ¿Qué nos podés comentar al respecto? ¿Qué balance nos podés compartir? Bueno, Centroamérica ya sabíamos, aunque algunos países de Sudamérica como Perú y Bolivia nos están ganando, pero ya sabíamos que Centroamérica iba a ser una de las regiones más golpeadas por la pandemia. Y eso por varias razones. Uno, porque somos la región más dependiente de la economía de Estados Unidos, en términos de exportaciones, migraciones, remesas, turismo, inversiones. Por lo tanto, esa dependencia nos hace muy vulnerables. Y efectivamente así ha sido. Ese es uno. Lo otro es por el tipo de economías, de estructura productiva de Centroamérica, ¿no? Donde impera un gran sector informal. Y obviamente a quien ha golpeado más esta pandemia es a la gente que no tiene ingresos fijos, que no tiene seguro, etcétera, etcétera. Sabíamos que iba a pegar duro y está pegando duro. Y el otro, que sí es un factor importantísimo que yo creo que tiene que ver con el resto de América Latina, es que con excepción de Costa Rica, Centroamérica tiene los sistemas de salud más débiles y más fragmentados de América Latina. Digo, son sistemas de salud que no estaban listos para soportar esto que se vino. Entonces, si uno suma todo esto, obviamente, y si encima tenemos que Centroamérica padece de mucha desigualdad, de mucha pobreza, más que el resto de América Latina, había un escenario de crisis complicado. Y ha ocurrido, y sin embargo, la respuesta, hay un articulito ahí que escribí para la Fundación Carolina, la respuesta, pese a que enfrentamos problemas similares y estructuras similares, la respuesta ha sido distinta. Cada país ha enfrentado la pandemia de manera distinta. Unos con más éxito, otros con menos éxito, otros son un fracaso absoluto. ¿Quién la ha enfrentado mejor? Costa Rica. Por medios democráticos, sin recurrir a autoritarismos, etcétera, y con el sistema de salud y un sistema de seguridad social de los mejores de América Latina junto con Uruguay. Se descuidó al principio Costa Rica, una sociedad muy educada, se descuidaron, no le dieron importancia y ahora también tienen problemas de rebrote, pero en general lo están manejando bien porque en términos de muertes, etcétera, ¿no? Ahí el tema es otro, digamos. Y uno ve la diferencia, cómo se maneja la pandemia en una democracia madura y cómo se maneja la pandemia en una democracia incipiente como la salvadoreña o la guatemalteca. Esto no tiene solo que ver con salud ni con economía. En la respuesta del Triángulo del Norte ha sido una respuesta autoritaria, una respuesta muy dura, una respuesta muy vertical, ¿no? Con pocos recursos, cometiendo muchísimos errores, donde se ha demostrado la debilidad de los estados. Digo, enfrentar la pandemia supone que haya no solo dinero, sino que haya una institucionalidad estatal y social que responda. En Centroamérica, esa institucionalidad estatal y social es muy precaria. El día de hoy, tenemos una región donde está en El Salvador, porque no se pusieron de acuerdo los políticos con el gobierno, la apertura se ha dado de una vez por todas, sin fases, sin nada. Estamos esperando un rebrote, ojalá que no ocurra, pero está controlada. Por suerte, hace mes y medio comenzó a caer, la presión sobre el sistema hospitalario está, es decir, se está manejando bien, pero falta que ver hacia adelante. Guatemala y Honduras la están manejando pésimamente, ¿no? Muchos contagios al día, malas estadísticas, mala información, falta de transparencia. Y lo que es más dramático, en toda la región se está utilizando eso como un instrumento político desde la política y no desde lo social ni desde lo humanitario, que es gravísimo. Lo que demuestra que los seres humanos aprendemos poco históricamente, ¿no? Sino que ya pasó lo peor, entonces hoy cada quien a tratar de sacarle provecho político, partidario a la pandemia. Francamente, eso no se debería estar haciendo, pero se está haciendo. Hay que decirlo eso, hasta ahora Centroamérica, en términos humanitarios de la pandemia,
no ha tenido una crisis tan grave como algunos países de Sudamérica, con excepción de Honduras algunas semanas. Pero esto está por comenzar, o sea, la posibilidad de una recuperación económica y de la caída que ha habido, el retroceso en pobreza y en desigualdad, depende de cómo manejemos la crisis sanitaria y humanitaria. Y eso todavía, en el caso de Honduras, en el caso de Guatemala, está en progreso, ascendiendo. En el caso de El Salvador está controlado. En el caso de Costa Rica está subiendo nuevamente. Es decir, todavía no podemos decir que hemos ganado la batalla. Lo que sí podemos decir es que la pandemia demostró una vez más, nos desnudó totalmente como sociedades. Las grandes falencias estructurales, los grandes problemas históricos y la falta de un Estado decente en estas sociedades y en estos países. Sí, un poco eso es un diagnóstico común, ¿no? Que esta pandemia ha desnudado las desigualdades presentes en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, y que, bueno, esto salió, digamos, a ponerse en la cara, ¿no? Así que, bueno, veremos qué caminos se toman en este sentido. Te agradecemos mucho, Alexander Segovia, doctor en Economía, especialista de Centroamérica, con quien estuvimos conversando un panorama muy amplio por una linda hora que recorrimos diferentes temas sobre la actualidad, sobre la coyuntura, la economía, las relaciones de Centroamérica en el mundo. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente más adelante te podremos volver a llamar para seguir profundizando en estos análisis. No, yo les agradezco a ustedes. Hay pocas oportunidades para dirigirse y platicar con Sudamérica. Lo hacemos solo a nivel intelectual generalmente y hay que abrir esta discusión. Y solo un mensaje. Centroamérica, decíamos al principio, ha sido conocida por las malas noticias, ¿no? Las maras, las guerras, las catástrofes naturales, etc. Pero hay que decir que Centroamérica es parte fundamental de la historia de América Latina. Así como tenemos mareros, así tenemos santos y tenemos revolucionarios y tenemos de los mejores intelectuales y los mejores seres humanos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no es que estemos haciendo una receta del pesimismo, al contrario, en otra ocasión podemos ver, Centroamérica tiene unas posibilidades enormes, ¿no?, de desarrollo que se han abierto en las últimas décadas con todas sus limitaciones. Pero lo que pasa es que efectivamente tenemos que hacer una relectura de lo que somos y de cómo nos vemos y cómo nos entendemos y qué queremos como región. En el momento que hagamos eso, y junto con el resto de América Latina, creo que la región América Latina debería ser una de las regiones más importantes en el siglo XXI en este planeta. Gracias y les agradezco muchísimo. Espero que les haya servido de algo. Gracias. Alexander Segovia, presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social, es doctor en Economía y especialista en Centroamérica. Muchas gracias.